Mi nombre es Mamadou. Tengo 85 años y mis manos tiemblan cuando sostengo esta pluma. No es por el peso de los años que cargo, sino por el dolor de los recuerdos que jamás me han abandonado. Hoy, sentado junto a la ventana de esta pequeña habitación en las afueras de Lisboa, he decidido contar mi historia, una historia que pocos quieren escuchar, pero que debe ser contada antes de que parta de este mundo. Nací libre. Esto es importante que lo sepan. Nací libre en una pequeña aldea a orillas del río Senegal, donde el sol nacía dorado sobre las palmeras y mi madre cantaba mientras molía el mijo. Mi padre era un hombre respetado, conocía las estrellas y sabía cuándo sembrar y cuándo cosechar. Tenía 5 hermanos y éramos felices en esa simplicidad que solo la infancia conoce. Recuerdo el día en que todo cambió como si fuera ayer, aunque hayan pasado más de 60 años. Era una mañana como cualquier otra. Yo tenía 15 años y había salido a pescar con mi hermano menor, Ousmane. El cielo estaba despejado y los pájaros cantaban sus melodías matutinas. No imaginábamos que sería la última vez que veríamos nuestra aldea en paz. Los hombres llegaron como una tormenta. No eran hombres blancos, como muchos piensan. Eran hombres como nosotros, de nuestra propia tierra, pero con corazones endurecidos por la codicia. Conocían nuestros senderos, nuestras costumbres, nuestra lengua. Eso hacía todo más doloroso. Ser traicionados por nuestros propios hermanos. Escuché los gritos antes de ver lo que pasaba. Ousmane y yo corrimos de regreso, pero era demasiado tarde. Nuestra aldea estaba en llamas y la gente corría desesperada en todas las direcciones. Vi a mi madre siendo arrastrada, a mi padre luchando contra 3 hombres armados. Traté de correr para ayudarlos, pero sentí un golpe en la cabeza y todo se oscureció. Cuando desperté, estaba encadenado. Mis manos y pies estaban sujetos por hierros pesados que cortaban mi piel con cada movimiento. A mi alrededor, decenas de otras personas de mi aldea y de aldeas vecinas gemían de dolor y desesperación. El olor de sangre y miedo flotaba en el aire como una nube pesada. Comenzaba ahí mi primera venta. Sí, primera, porque fui vendido muchas veces a lo largo de los años que siguieron. En ese momento, aún no entendía completamente lo que estaba pasando. Pensaba que era solo un secuestro, que pronto nos liberarían. Qué equivocado estaba. Nos obligaron a caminar durante días. Quien caía era azotado hasta levantarse o moría en el camino. Vi a personas que conocía desde niño desplomarse y nunca más levantarse. Vi a niños menores que yo llorar hasta no tener más lágrimas. Vi a ancianos que eran respetados en nuestras aldeas ser tratados como animales. Llegamos a un gran mercado en una ciudad costera. Era un lugar de horror indescriptible. Cientos de personas encadenadas, expuestas como ganado, hombres de piel clara, con ropas diferentes a las nuestras, caminaban entre nosotros, examinando nuestros dientes, palpando nuestros músculos, hablando en una lengua extraña, que más tarde descubrí que era árabe. Fue ahí donde fui vendido por primera vez. Un hombre alto, de barba gris y ojos fríos, me señaló y entregó algunas monedas a mi vendedor. Recuerdo haber pensado, ¿entonces esto es lo que valgo? ¿Algunas monedas de metal? La deshumanización había comenzado.
Aunque yo aún no tenía palabras para describirla, me llevaron a un barco. Ah, ese barco. Si existe el infierno en la tierra, yo lo conocí en las entrañas de ese barco de esclavos. Nos amontonaron como sacos de grano, unos sobre otros, en espacios tan pequeños que apenas se podía respirar. El olor era insoportable. Sudor, orina, heces, vómito y muerte se mezclaban en un hedor que aún hoy, décadas después, a veces resurge en mis pesadillas. La travesía duró semanas que parecieron años. Gente moría todos los días y sus cuerpos eran arrojados al mar como si fueran basura. Vi hombres enloquecer, mujeres consumirse, niños dejar de llorar porque ya no tenían fuerzas. Algunos trataban de matarse, prefiriendo la muerte a la continuación de ese sufrimiento. Yo mismo pensé en eso muchas veces, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Tal vez era el recuerdo de la sonrisa de mi madre o la esperanza de algún día reencontrar a mi familia. O tal vez era simplemente el instinto de supervivencia que Dios pone en todas sus criaturas. Sea como fuere, sobreviví a esa travesía del infierno. Llegamos a Europa en una mañana neblinosa. No era la España o Portugal que muchos esperaban, sino Génova, en Italia. El puerto estaba lleno de movimiento, gente hablando alto en esa lengua extraña, marineros descargando mercancías. Y nosotros éramos parte de esa mercancía. Nos sacaron del barco como objetos, aún encadenados, tambaleándonos por las piernas debilitadas. Nuevamente, un mercado. Nuevamente, hombres examinándonos como animales. Esta vez, quien me compró fue un comerciante veneciano, un hombre llamado Marco Benedetti. Era un hombre que sonreía cuando hablaba con otros blancos, pero cuyos ojos se volvían duros como piedra cuando nos miraba. Venecia era un mundo de maravillas y horrores. Los canales brillaban bajo el sol. Los palacios se elevaban majestuosos hacia el cielo. Las góndolas se deslizaban silenciosamente por las aguas. Pero para nosotros, los esclavos, era una prisión dorada. Trabajábamos en los almacenes del puerto, cargando y descargando mercancías de lugares lejanos, especias de Oriente, sedas de China, oro de África. Recibí un nombre nuevo, Giuseppe. Dijeron que mi nombre verdadero era cosa de bárbaro y que ahora era propiedad cristiana. Traté de explicar que mi nombre tenía significado, que había sido elegido por mis padres con cariño, pero recibí golpes por insolencia. Aprendí a callar y a guardar mi verdadera identidad en lo profundo del corazón. El trabajo en los muelles era agotador. Cargábamos fardos pesados bajo el sol ardiente. Movíamos mercancías de un almacén a otro. Limpiábamos los barcos que llegaban de tierras lejanas. Nuestras manos sangraban, nuestras espaldas dolían, nuestros pies se lastimaban en las piedras húmedas. Pero no podíamos parar. Nunca podíamos parar. La comida era poca y mala. Pan duro, sopa aguada, a veces un poco de pescado salado, agua turbia que nos daba dolor de estómago. Dormíamos en el sótano de la casa del señor Benedetti, amontonados sobre paja húmeda, sin privacidad, sin dignidad. Éramos números, no personas. El capataz, un siciliano llamado Salvatore, que había comenzado como esclavo,
pero había comprado su libertad. Era cruel con nosotros, tal vez por querer demostrar a los señores blancos que no era como nosotros, tal vez por rabia hacia su propio origen. Conocía los puntos exactos donde los golpes dolían más. Sabía cómo humillar sin dejar marcas visibles para no dañar la mercancía. Pero en nuestro pequeño refugio del sótano, lejos de los ojos de los señores, éramos una familia. Compartíamos nuestros dolores, nuestras añoranzas, nuestras esperanzas. Los más viejos cuidaban de los huérfanos. Los más fuertes ayudaban a los más débiles. Cantábamos bajito las canciones de nuestra tierra. Contábamos historias de nuestros antepasados. Manteníamos vivas nuestras tradiciones. Fue en ese sótano donde conocí a Fátima. Había llegado en un barco posterior al mío. Venía de otra región de África. Era una mujer fuerte, de ojos que brillaban incluso en la oscuridad de la esclavitud. Cuando sonreía, cosa rara, pero que ocurría, era como si el sol naciera dentro de mi pecho. Nos enamoramos en silencio, con miradas furtivas y palabras susurradas. El amor entre esclavos era visto con desconfianza por los señores. Temían que nos volviéramos aún más unidos, más difíciles de controlar, pero el amor es una fuerza que ni las cadenas pueden aprisionar. Fátima quedó embarazada. Cuando lo descubrimos, sentimos una alegría mezclada con terror. Alegría porque nuestro amor había generado vida. Terror porque sabíamos que esa criatura nacería esclava como nosotros. Pero decidimos que le daríamos todo el amor que pudiéramos, que la protegeríamos dentro de nuestras posibilidades. Nuestra hija nació en una noche de tormenta. Las mujeres del sótano ayudaron en el parto, cantando bajito para dar fuerza a Fátima. Cuando vi esa carita pequeña, esos ojos curiosos, sentí algo que nunca había sentido antes. Era mi sangre, mi continuación en el mundo, pero también era una esclava que pertenecía al señor Benedetti. Le dimos el nombre de Amina. Los señores la registraron como María. Una vez más, nuestra identidad era borrada, nuestros sentimientos ignorados, pero para nosotros, ella siempre sería Amina, la confiable, la que trae esperanza. Durante 4 años, fuimos una familia. Yo trabajaba en los muelles, Fátima en la casa del Señor, sirviendo a la señora y a sus hijas. Por las noches, nos encontrábamos en el sótano y jugábamos con Amina. Le enseñábamos palabras en nuestra lengua original. Le contábamos historias de nuestros ancestros. Eran momentos de felicidad robados en medio de la opresión. Pero la felicidad del esclavo es siempre frágil, siempre amenazada. El señor Benedetti tenía dificultades financieras, una expedición comercial fallida, deudas con otros comerciantes, presión de los acreedores. Necesitaba vender algunos esclavos para saldar sus deudas. Recuerdo el día en que vino al sótano. Estaba nervioso, evitaba nuestras miradas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era cruel, incluso para los estándares de la época. Me señaló a mí y a otros 3 hombres. Han sido vendidos, dijo simplemente. El comprador viene a buscarlos mañana. Sentí que el mundo se desplomaba. Fátima gritó. Amina empezó a llorar.
Sin entender lo que pasaba, me arrodillé ante el señor Benedetti, algo que nunca había hecho por orgullo, y le supliqué que me dejara quedar. Por favor, señor, dije. Trabajo bien. Nunca he dado problemas. No me separé de mi familia. Me miró con una expresión que tal vez era remordimiento, pero negó con la cabeza. No puedo, Giuseppe. Necesito el dinero. Van a una finca en España. Dicen que el dueño es bueno. Bueno, como si existiera bondad en la esclavitud, como si existiera humanidad en separar a una familia. Pasé la última noche abrazado a Fátima y a Amina. No pudimos dormir, solo nos quedamos ahí, sintiendo el calor del otro, grabando en la memoria cada detalle, el olor del cabello de Fátima, la sonrisa de Amina, el sonido de sus respiraciones. Por la mañana llegaron los hombres para llevarme. Fátima se aferró a mí. Amina extendía sus bracitos, sin entender por qué papá se iba. Tuve que ser arrancado de ellas, por la fuerza. El último sonido que escuché de la casa del señor Benedetti fue el grito desesperado de Fátima, gritando mi nombre. El nuevo destino quedaba a muchos días de viaje. Durante todo el trayecto, encadenado en la carreta con los otros hombres vendidos, pensé solo en Fátima y Amina. ¿Dónde estarían durmiendo sin mí? Fátima estaría consiguiendo comer, aún con el dolor de la separación. Amina estaría preguntando por mí. Llegamos a una gran finca en Andalucía, España. El nuevo señor Don Carlos Mendoza realmente era menos cruel que Benedetti. No es que eso significara mucho. Era como comparar dos tipos de veneno. La comida era un poco mejor, los castigos un poco menos frecuentes, las horas de trabajo ligeramente menores. Pero yo seguía siendo propiedad, seguía siendo un objeto. La finca producía aceitunas y aceite de oliva. Los olivares se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Árboles plateados bajo el sol andaluz. Trabajábamos desde antes del amanecer hasta después del atardecer, recogiendo aceitunas, prensándolas, cuidando los árboles. Era un trabajo duro, pero había algo de belleza en esos campos dorados. Intenté escapar 2 veces. En la primera, fui recapturado después de 3 días escondido en las montañas. El castigo fueron 50 latigazos en plaza pública, para servir de ejemplo a los otros esclavos. En la segunda fuga, logré llegar más lejos. Pero los cazadores de esclavos me encontraron después de una semana. Esta vez, además de los latigazos, me marcaron con hierro candente en el hombro. Una F de fugitivo. Después de eso, una parte de mí murió. No el amor por Fátima y Amina. Eso nunca murió. Pero la esperanza de reencontrarlas, de ser libre, de tener una vida digna, eso se fue. Me convertí en un esclavo modelo, obediente, trabajador, sin causar problemas. Por fuera, era lo que ellos querían. Por dentro, me mantenía vivo solo por los recuerdos. Los años pasaron como un borrón de sufrimiento. Trabajé en los olivares hasta que mis músculos gritaran de dolor. Vi a otros esclavos morir de agotamiento, de enfermedades, de tristeza. Vi niños nacer y crecer, conociendo solo la esclavitud como realidad. Vi ancianos consumirse sin haber conocido nunca un día de libertad, pero también vi actos de bondad entre nosotros. Vi esclavos compartir su escasa ración
con los más débiles. Vi madres adoptar huérfanos como hijos propios. Vi hombres y mujeres mantener su dignidad, incluso cuando todo conspiraba para robársela. Vi la resistencia silenciosa, la preservación de nuestra cultura, la fe que nos mantenía en pie. En 1880, cuando yo tenía 50 años, comenzaron a llegar noticias de que la esclavitud estaba siendo abolida en diferentes países. España había abolido oficialmente la esclavitud en sus colonias, pero en la península aún existía de forma encubierta. Había esclavos domésticos, trabajadores forzosos, personas como yo que vivían en condiciones de servidumbre. Don Carlos, ya viejo y enfermo, comenzó a liberar a algunos de sus esclavos más viejos, no por bondad, sino por economía. Éramos menos productivos y más caros de mantener. Un día, me llamó a su despacho. Giuseppe, dijo, usando el nombre que me había impuesto décadas atrás. Te doy la libertad, pero puedes quedarte trabajando aquí si quieres. Te pagaré un salario. Libertad. La palabra sonaba extraña después de tantos años. Tomé el papel que me extendía con manos temblorosas. Era apenas un pedazo de papel, pero representaba todo. Ya no era propiedad de nadie. Era dueño de mí mismo. Pero la libertad no era el paraíso que había imaginado. Era libre, sí, pero no tenía casa, no tenía dinero, no tenía trabajo garantizado. Muchos ex señores se negaban a emplear ex esclavos. Había prejuicio, discriminación, puertas cerradas. La esclavitud legal había terminado para mí, pero sus efectos continuaban. Decidí quedarme trabajando en la finca, pero ahora como empleado. El salario era pequeño, pero era mío. Por primera vez en décadas, tenía dinero en mis manos, dinero que había ganado con mi trabajo libre. Era una sensación extraña y maravillosa. Ahorré cada moneda que pude. Mi objetivo era claro: encontrar a Fátima y a Mina. No sabía si aún estaban vivas, si seguían en Italia, si habían sido vendidas a otros lugares, pero tenía que intentarlo. Era lo único que daba sentido a mi libertad. En 1885, después de 5 años ahorrando, tenía suficiente dinero para viajar. Don Carlos, sorprendentemente, me ayudó. Me dio cartas de recomendación, contactos en diferentes ciudades, incluso me prestó dinero adicional. Tal vez era remordimiento por tantos años de esclavitud, tal vez genuina preocupación, no me importaba. Necesitaba esa ayuda. Comencé mi búsqueda en Venecia. La ciudad había cambiado, pero los recuerdos permanecían intactos. Fui a la antigua casa del señor Benedetti, pero otros vivían allí ahora. Los vecinos recordaban vagamente a la familia de comerciantes, pero nadie sabía qué había pasado con sus esclavos. Visité iglesias, pregunté en el puerto, busqué en los registros que pude acceder. Algunos sacerdotes me ayudaron, recordando bautismos de esclavos africanos, bodas, entierros, pero no encontré rastro de Fátima y Amina. Durante meses recorrí Italia, luego Francia, luego España otra vez. En cada ciudad preguntaba por ellas. Describía cómo eran cuando las vi por última vez. Era una búsqueda desesperada. Habían pasado más de 15 años. Podían haber cambiado de nombre, de apariencia. Podían incluso haber muerto. Encontré pistas falsas, esperanzas vanas, decepciones crueles. Una mujer en Roma
que se parecía a Fátima, pero que cuando habló tenía acento diferente. Una joven en Barcelona que tenía la edad que Amina tendría, pero que no reconoció las canciones que yo le cantaba. En Lisboa, casi al final de mi dinero y de mi esperanza, encontré una pista real. Un viejo comerciante recordaba haber comprado una esclava africana con una niña pequeña hacía años. Habían sido vendidas a una familia noble de Oporto. Viajé al norte con el corazón acelerado. En Oporto, después de días de búsqueda, encontré la casa. Era un palacio elegante en el centro de la ciudad. Toqué la puerta con manos temblorosas. Un mayordomo me recibió con desconfianza. Cuando expliqué lo que buscaba, su expresión se suavizó. Me hizo pasar y habló con la señora de la casa. Ella bajó, una mujer mayor de cabello gris y ojos bondadosos. Sí, dijo suavemente. Tuvimos una esclava llamada Fátima y su hija María. Pero eso fue hace muchos años. El corazón me dio un salto. Eran ellas. Tenía que ser ellas. Los nombres habían cambiado, pero eran ellas. ¿Dónde están ahora?, pregunté, apenas capaz de hablar. La expresión de la señora se entristeció. Fátima murió hace 5 años. Una fiebre. Pero María está viva. Es libre ahora. Trabaja como costurera en la ciudad baja. Fátima había muerto. Mi amor, mi compañera, la madre de mi hija, había muerto sin que yo pudiera despedirme, sin que yo pudiera decirle cuánto la había amado todos esos años. El dolor fue como un puñal en el corazón, pero Amina estaba viva. Mi hija estaba viva y libre. La señora me dio la dirección. Con piernas temblorosas, caminé por las calles empedradas de Oporto hasta encontrar una pequeña tienda de costura. A través del cristal, vi a una mujer joven trabajando en una máquina de coser. Era hermosa, con los ojos de su madre y algo de mis rasgos. Entré en la tienda. Ella levantó la mirada y por un momento, solo por un momento, creí ver reconocimiento en sus ojos. Pero había pasado demasiado tiempo. Ella tenía 4 años cuando nos separaron. Ahora era una mujer de 20. ¿Puedo ayudarle?, preguntó cortésmente. No sabía cómo empezar. ¿Cómo le dices a una extraña que eres su padre? ¿Cómo explicas décadas de separación forzosa? ¿Su nombre es María?, pregunté. Sí. ¿La conozco? Respiré profundo. Mi nombre es Mamadou, pero durante muchos años me llamaron Giuseppe. Creo que soy su padre. Ella dejó caer la tela que tenía en las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Papá?, susurró. En ese momento comencé a cantar una canción que le cantaba cuando era pequeña. Una canción de nuestra tierra, de nuestros ancestros. Sus ojos se abrieron completamente y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Papá», gritó y se lanzó a mis brazos. Nos abrazamos y lloramos durante lo que pareció una eternidad. 21 años de separación se desvanecieron en ese abrazo. Mi hija, mi pequeña Amina, estaba viva, estaba libre
estaba en mis brazos. Me quedé en Oporto. Amina, ¿por qué insistió en que la llamara por su nombre verdadero? Me contó todo lo que había pasado, cómo había llorado por mí durante años, cómo Fátima le había hablado de mí cada noche, manteniéndome vivo en su corazón, cómo habían trabajado juntas, cómo habían ganado la confianza de sus señores, cómo finalmente habían conseguido la libertad. Fátima había muerto susurrando mi nombre, esperando hasta el final, que algún día yo regresaría. Ese conocimiento me partió el corazón, pero también me dio paz. Ella había mantenido vivo mi recuerdo, había criado a nuestra hija con amor y esperanza. Amina se había casado con un hombre bueno, un zapatero portugués, que la amaba y respetaba su historia. Tenían 2 hijos, mis nietos, que ahora corrían alrededor de mis piernas, llamándome vovó, abuelo. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida. Trabajé como carpintero. Había aprendido el oficio durante mis años de esclavitud y viví cerca de mi hija y sus hijos. Les conté historias de África, de nuestros ancestros, de la abuela que nunca conocieron, pero que los amó desde el cielo. Amina me preguntó muchas veces sobre la esclavitud, sobre lo que había pasado. Al principio, no quería contarle los detalles más dolorosos, pero ella insistía en que tenía derecho a conocer su historia completa. Papá, me decía, si no recordamos, si no contamos lo que pasó, ¿cómo impediremos que vuelva a suceder? Tenía razón. Los nietos crecieron conociendo su historia, sabiendo de dónde venían, entendiendo el valor de la libertad, porque conocían el precio de la esclavitud. Ahora, a los 85 años, siento que mi tiempo se acaba. Mis nietos ya son adultos, tienen sus propios hijos, la familia continúa. La sangre de África corre en las venas de niños portugueses que son libres, que pueden elegir sus propios caminos. He vivido para ver cosas que nunca imaginé. La abolición completa de la esclavitud, el reconocimiento de que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Aún hay injusticia en el mundo, aún hay discriminación y odio, pero hay menos que antes, y cada generación parece entender mejor que el color de la piel no determina el valor de una persona. A veces, en mis sueños, veo a Fátima. Está joven otra vez, como cuando nos enamoramos en ese sótano de Venecia. Me sonríe y me dice que me espera, que pronto estaremos juntos otra vez. Y yo le digo que nuestra hija creció fuerte y libre, que nuestros nietos conocen su historia, que el amor que nos tuvimos no fue en vano. Esta es mi historia, la historia de un hombre que fue vendido como mercancía, que perdió su libertad pero nunca perdió su humanidad, que fue separado de su familia, pero que encontró la manera de volver a ella. Es la historia de millones como yo, que sufrieron bajo el yugo de la esclavitud, pero que mantuvieron viva la esperanza. Cuento esta historia para que no se olvide, para que las generaciones futuras entiendan el valor de la libertad, la importancia de la dignidad humana, el poder del amor para sobrevivir incluso a las circunstancias más crueles. Fui vendido de África a Europa y abandonado a la esclavitud, pero al final fui más que un esclavo.
Fui un hombre que amó, que sufrió, que resistió y que encontró el camino de vuelta a casa. Y esa es una historia que vale la pena contar. Mi nombre es Mamadou. Nací libre, viví esclavo, morí libre. En el medio de todo eso, fui humano. Simplemente, completamente, orgullosamente humano.